Gustavo Menéndez, muchas gracias por estos momentitos para recibirnos. Estaba indagando un poco la historia de tu carrera política y yo decía, bueno, a veces el mal no existe sin el bien, OTC no existiría sin vos o viceversa, no sé, pero qué camino, ¿no? Qué camino difícil. Y la verdad que bueno, a nuestro querido pueblo de Merlo, para los que no conocen, es un pueblo del conurbano bonaerense, en el oeste, a 30 kilómetros de Capital Federal, con casi 700.000 habitantes. Fueron años difíciles donde el país había logrado vivir democráticamente a partir del 83, pero que eso no sucedía en Merlo, no se trasladaba. Era un gobierno que tenía de rehén a casi toda una población y que desde el Estado se cometían las mayores atrocidades, persecución política, campañas de difamación, cárcel para opositores, cárcel para comerciantes, para empresarios, una especie de pacto de silencio, mucha violencia institucional. Y esto duró 24 años, ¿no? Lo cual demuestra que verdaderamente cuando alguien se enquista en el poder, amén de que en un principio tenga buenas intenciones, termina todo degenerándose y finalmente se actúa bajo un estado cuasi mafioso. Así que en agosto, del 9 de agosto del 2015, nosotros pudimos transformarnos en la herramienta que utilizó el pueblo de Merlo para ponerse de pie y para terminar con un estilo de gobierno que nada tenía que ver con el Estado democrático instalado en la Argentina desde 1983. Justo había anotado esa fecha como un ícono, ¿no? Porque fue el día que vos ganaste las internas, las PASO en definitiva, pero eso también, presentarte en las PASO, te demandó algunas traiciones de por medio de líderes importantes, quedarte en medio de negociaciones sin nada, porque bueno, hubo algún aporte de Kirchner en algún momento, algún apoyo hacia vos y después se borró, por lo que estuve leyendo, por lo menos acláramelo. Después con Massa pasó más o menos lo mismo, hasta que pudiste entrar de nuevo, volver al Frente para la Victoria. Por procedencia popular, por formación, por convicción personal, siempre pertenecía al peronismo. Lo que pasa que muchas veces con el advenimiento de esta modalidad que duró tantos años en Buenos Aires, como era la de los varones del conurbano, sí, los llamados varones del conurbano, hacía que toda la corporación política terminara en el mismo embudo en municipios como Merlo. Entonces este intendente armaba no solamente la lista del peronismo, sino la del radicalismo, la de Macri, la de Narváez, la del socialismo. Toda la corporación política se organizaba para que no haya una renovación. Y sumado a eso la violencia institucional, la utilización o la mala utilización de todos los poderes del Estado a fin de acallar voces disidentes, hizo que el proceso fuera muy largo. Estuve 20 años en la oposición y si bien milité dentro del peronismo, en el 2003, por ejemplo, nos tocó a nosotros defender los votos de Néstor Kirchner en Merlo. Ganamos, el intendente, que era OTC en aquel momento, salió tercero, había apoyado la lista de Rodríguez Sá, pero inmediatamente después de ese proceso electoral, donde nosotros presuponíamos una gran renovación, Néstor Kirchner termina cerrando con OTC y OTC termina cerrándonos las puertas a todos nosotros. Tan es así que se me impidió participar en las elecciones del 2005, del 2007, del 2009. Directamente no nos dejaban participar ni en la interna. Y en el 2011 decidimos irnos del Frente para la Victoria, del cual yo había sido funcionario en la provincia bastante tiempo, y decidimos irnos. Nadie nos quería dar una lista. Hablamos con radicales, con socialistas, nadie nos quería dar una lista. Recién pudimos obtener la lista de quien en aquel momento había sido candidato a presidente, que era Eduardo Duhalde, que no teníamos nosotros historia de trabajo con él, porque precisamente Eduardo Duhalde había creado de alguna manera a los varones del conurbano, así que yo siempre había estado en la oposición. Duhalde en Merlo saca un 4,5% en aquella elección y nosotros un 13%. Metemos 2 concejales. A los poquitos meses el intendente
convence con ofrecimientos económicos a uno de nuestros concejales, lo quiebra y nos quedamos con uno solo, quien en este momento es el presidente, el actual presidente del Consejo Deliberante, es quien fue leal en aquel momento. Queríamos volver al Frente para la Victoria después de haber dado esa batalla electoral y haber metido 2 concejales, y se nos cerraban las puertas. Ahí empezamos a hablar con Sergio Massa. Él había visto el resultado, habíamos triplicado a nuestro candidato a presidente, algo que no es habitual en una elección, con lo cual habíamos demostrado que éramos una fuerza local poderosa. Y llegamos al 2013, en aquel momento primero Sergio estaba dentro de lo que sería el oficialismo disidente, el peronismo disidente con el grupo de los 8, luego Sergio se va del esquema de gobierno y nosotros nos vamos con él. Vamos a las elecciones y ahí ganamos las elecciones por primera vez en el 2013, donde yo iba como candidato a concejal. Mucha violencia institucional. El día que asumí como concejal me escupían, me ponían la traba cuando iba a jurar para concejal. Mucha violencia, mucha violencia. Cuando termino de jurar le doy la mano al intendente de aquel momento, no me saluda, no me da la mano. Así que así estaban las cosas. Bueno, cuando Otacé cree de que se acababa el Frente para la Victoria, se va con Massa, deja el Frente para la Victoria y se va con Massa. Nosotros estábamos con Massa en ese momento. Massa había tenido acuerdos con Otacé durante todo ese tiempo sin que nosotros supiéramos. Hoy está eso ya hablado con Sergio y no hay ningún problema, son cuestiones que pasaron, ¿no? Y ahí recién puedo volver al Frente para la Victoria. Porque, claro, se habían quedado sin candidatos, sin fuerza en el distrito. Concurrimos todo ese año trabajando en lo que nosotros considerábamos nuestra casa, que era el peronismo. Y cuando damos vuelta a todas las encuestas y empezamos a liderar las encuestas, Otacé salta nuevamente, salto con garrocha, del masismo al Frente para la Victoria, que le abre las puertas y vamos a una interna. Bueno, en esa interna logramos imponernos por más de 17 puntos y fue un hito histórico, pero corrió mucha agua debajo del puente, muchas personas fallecidas, perseguidas, concejales presos, concejales destituidos. ¿Cómo se terminan armando? Porque, bueno, estamos en el norte, estamos en Catamarca, en el norte del país, en realidad después te vas al sur, en todo el país estos liderazgos fuertes, personalistas, casi al límite de lo democrático, han insistido en perdurar en la República Argentina. ¿Cómo se desarma eso? Porque eso se debe enquistar no solamente en quienes lo lideran, sino también en los funcionarios, en las estructuras de gobierno, en la administración. ¿Cómo manejás eso después? No, y en la misma sociedad que termina naturalizando aberraciones. Y es un proceso doloroso, es un proceso que requiere mucha comprensión de la situación, con una mirada amplia de la situación. No podés vos centrarte únicamente en un esquema de corrupción municipal o de funcionarios o en un sistema de prebendas. Vos tenés que tener una mirada amplia de cómo terminar con tantos años de una historia que termina degenerándose, porque esto es así. Cuando una persona administra lo público durante tanto tiempo, termina confundiendo lo público con lo privado. Entonces pensaba, ¿no?, que el municipio era la herencia de los hijos, que la tesorería municipal eran las joyas de la abuela. Entonces actuaban como dueños del erario público. Y la verdad que nosotros somos meros administradores de la cosa pública, pero de ninguna manera dueños de nada. Y el contrato social que existe entre un líder político y su pueblo tiene fecha de vencimiento en el momento en que ese líder deja de hacer o de cumplir con el mandato popular. Pero de todas formas, vos lo mencionabas en algún punto, prebenda y coacción. Algunas de las formas para convencer que se siga ese líder. No, por supuesto, por eso te digo, la renovación de la política implica un cambio profundo, casi cultural. Y hoy en Merlo nosotros estamos todavía luchando con ciertos fantasmas del pasado. Y hay distintas instituciones enquistadas y prácticas que han deformado las costumbres democráticas con las cuales venimos trabajando. A mucha gente le parece raro tener libertad de hablar. Antes había miedo. Bueno,
Ahora estamos en el proceso donde todo el mundo se queja de todo y está bien, es parte, o donde ahora todo el mundo es el Che Guevara entrando a Sierra Maestra, pero bueno, es parte del proceso lógico y la verdad que nosotros lideramos esta etapa porque la gente nos identificó como herramienta. Muchos que me habían votado ni siquiera me conocían, no conocían una sola de nuestras ideas, pero sabían que éramos los que le podíamos ganar a el intendente anterior. Ahora es cuestión de demostrar, ahora sí, tenemos las herramientas para poder gestionar. Y la verdad que la gente cada vez más va a ir identificando, se va a ir diluyendo el tema partidario y la gente va a ir identificando quién gestiona bien el Estado, quién gestiona mal el Estado, quién gestiona el Estado a favor de los contribuyentes de los vecinos, quién gestiona el Estado en favor propio. Eso aliviana un poco también las alianzas a futuro para sostener, por ejemplo, tener una buena relación con el PRO, tener una buena relación con algún remanente del Frente para la Victoria. O sea, ese reclamo de la gente te libera para hacer ese tipo de acuerdos. Sí, mira, nosotros consideramos que la política, que es el arte de lo posible, nos tiene que permitir tener muchas mesas del encuentro, donde la lucha política debe estar circunscripta a los procesos electorales, que duran 60 días, pero después vos tenés cada 2 años en la provincia de Buenos Aires, pero después vos tenés 1 año y 10 meses para trabajar en conjunto, para articular. Y la verdad que como dice el Papa Francisco, ¿no? Construir la concordia, que es la unidad en la diversidad, trae los mayores beneficios para la sociedad, ya que el todo es superior a las partes. Y la verdad que los argentinos, cada vez que nos dividimos, nos ha ido muy mal. Entonces, a pesar de las diferencias, esas diferencias nos tienen que servir para construir puentes que nos hermanen y no muros que nos dividan. Cada uno de nosotros es portador de una verdad relativa y subjetiva. La realidad que ven los otros complementa y amplifica mi posibilidad de analizar esa misma realidad. Así que las diferencias son bienvenidas, las críticas son bienvenidas. 2 consultas, Gustavo. ¿Tuviste reunido con el Papa Francisco en algún momento? ¿Hubo alguna anécdota de allí? Sí, lo pude ver muy poquitito. Yo la verdad que no tengo una relación con el Papa Francisco, sino que soy un admirador de su obra, de todo lo que está haciendo a escala global. Creo que es quien más profundamente está luchando contra los males de este mundo y creo que nosotros tenemos la obligación moral de no dejarlo solo, de acompañarlo en ese proceso. Y sí, fui a pedir una bendición en el año 2014, en un año antes de la elección, lo vi en una audiencia pública como tantas miles de personas. Y cuando me viene a saludar, yo tenía una imagen de San José Obrero que había llevado para que él me la bendiga, que la quería regalar a una capillita muy humilde en Merlo, en Pontevedra, y él me pregunta quién era el cura párroco, que él conocía Pontevedra, me cuenta una anécdota de una vez que había ido a Merlo a defender a un curita, y cuando le pido la bendición, él se despide diciéndome que no dejemos que nos roben los sueños, que no hay que bajar los brazos jamás, que el tiempo de Dios es perfecto y que todo llega, ni un segundo antes ni un segundo después. Eso fue en el 2014. 2015 gano la elección, 2016 viajo para agradecer esa bendición. Y es ahí cuando Francisco, también en la audiencia pública, me pregunta si la mafia de OTC no me sigue molestando. Claro, para mí escucharlo al Papa hablar de mafia fue muy fuerte, entonces yo quería cambiar de tema, quería hablarle del Pacto de Padua, de todo lo que estamos haciendo con la encíclica Laudato Si y demás. Y él me dice, sí, estoy al tanto de ese proyecto, pero a mí me preocupaba tu caso por la mafia anterior. A mí me pasó cuando fui a defender a un curita de OTC, es verdad, creo que en el 2007 fue, ahí lo pueden buscar las imágenes que están en YouTube. Va en aquel momento el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Monseñor Jorge Bergoglio, a defender a un curita que estaba siendo perseguido, como tantos otros, en Merlo por ese intendente. Da una misa en la calle y hay un grupo de personas que se acerca y le empieza a tirar huevos y piedrazos a quien hoy es Papa. Así que él conocía muy bien cómo se manejaba y cuál era esa maquinaria de acallar
las voces disidentes, ¿verdad? Te traigo a lo que a lo que están haciendo acá en Catamarca en esta reunión, ya para una síntesis. Estás trabajando a full, justamente lo mencionaste recién, con esta firma del Pacto de Padua. ¿De qué se trata? El Pacto de Padua pretende ser la puesta en acto del nudo doctrinario emergente de Laudato Si, esta última encíclica papal. Gracias a una iniciativa importantísima del intendente de Catamarca, de Raúl Jalil, tenemos la gran posibilidad hoy de traer el pacto aquí a Catamarca. Para los que no conocen, Laudato Si es una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Es una circular interna del catolicismo dirigida a los católicos, basada en verdades teológicas de la Iglesia. Esta encíclica es bien diferente a todas las demás, ya que no está basada en verdades teológicas del catolicismo, sino que el Papa ha llamado a toda la comunidad científica mundial para darle fuerza a este documento. Para muchos, solo un manifiesto que tiene que ver con el cuidado de la casa común, con el medio ambiente, pero que en realidad es mucho más profundo. Para nosotros, Laudato Si es la mayor denuncia de la Iglesia en su historia de cómo la corrupción del poder, sobre todo el poder económico, se lleva por delante hasta el equilibrio biológico del planeta Tierra, haciendo peligrar la existencia de la vida como nosotros la conocemos en la actualidad. Y de cómo ese Dios con pies de barro que es el dinero está en el centro de la acción, y en nombre del dinero pasan todas las cosas malas que pasan en este mundo. Se inventan guerras por dinero, se trafican armas, se trafican drogas, se trafican órganos, se reduce esclavitud y servidumbre a millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué hacemos desde los gobiernos locales? Nos organizamos. Cada uno de nosotros organizadamente puede ayudar a transformar este mundo, puede ayudar a salvar el mundo, puede ayudar a Francisco en esa gran tarea. Todos tenemos que entender que podemos ser parte del problema o parte de la solución. Seguramente hoy a la tarde con la firma vamos a poder profundizar en estos conceptos, pero lo cierto es que hoy ya somos más de 2.000 alcaldes en América Latina que han adherido al pacto. Son 10 puntos, algunos de los cuales son la lucha contra el narcotráfico, la contención de los niños y jóvenes, la prevención de niños y jóvenes, la contención de quienes han caído en este flagelo, la lucha por la erradicación del abuso del trabajo infantil, la lucha por erradicar esa pandemia que es la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la utilización de energías renovables, el acceso a la educación, a la salud pública y al agua potable, cosas que parecen básicas pero que no son tan básicas alrededor del mundo y aún en la Argentina, el acceso a la educación y a la salud pública de calidad. En fin, es una agenda internacional que marca muy claramente Francisco, que siguen las Naciones Unidas y que los intendentes no podemos mirar para el costado. ¿De qué manera? ¿Cómo es la puesta en acto? Bueno, ¿cómo una persona puede medir las reales intenciones de un estadista, de un político, de un gobernante? Está en el presupuesto. Si yo digo que a mí me interesa erradicar el abuso infantil o el trabajo infantil y a las políticas de infancia le asigno un 0,001 de mi presupuesto, quiere decir que estoy mintiendo. La última, con la gobernadora Vidal. Muy buena relación, la conozco hace muchos años. Por esas cosas de la vida, soy muy amigo del ex marido de Ramiro Tagliaferro, que es... A veces eso no es bueno, ¿no? Ser amigo del ex no suele ser bueno. No, pero en este caso, la verdad que sí. Primero porque Ramiro es un amigo entrañable y segundo a María Eugenia la conozco hace mucho, sé de su capacidad, de sus ganas de hacer las cosas bien. Aunque bueno, es difícil la provincia de Buenos Aires, es muy difícil poner en funcionamiento una maquinaria y bueno, ha costado mucho. Con el gobierno nacional hay muchas cuestiones en las que no comparto y no estoy de acuerdo, sobre todo decisiones que le han pegado en la línea de flotación a los sectores más vulnerables, que son el objeto por el cual nosotros militamos en política, pero bueno, quiero que le vaya bien al presidente y ayudar, que le vaya bien a la gobernadora y ayudar, y dirimir las cuestiones que tengan que ver con la política y acotarlo solamente a los procesos electorales. Este país necesita que trabajemos en unidad.
Gustavo Menéndez, muchísimas gracias por esta deferencia y por compartir en medio de estos actos este tiempo con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y bueno, quiero aprovechar este momentito para felicitar a los catamarqueños. Qué linda que está la ciudad, yo había venido hace algunos años y cuántas transformaciones, que verdaderamente está muy muy linda la ciudad y no quería dejar de resaltarlo. Viste que los intendentes miramos todos, si está limpio, cómo está la recolección, la iluminación, y verdaderamente tienen un 10, por lo menos en todo el paseo que pude hacer, muy muy lindo. Muchas gracias.